gatos y sus aparatos podcast. Episodio 19. Cambios de bando, trucos y tropiezos. La vida entre iPhones y Androides. ¿Qué tal estás, Ricardo? Pues encantado, como siempre, de estar de nuevo aquí en Gafotarse Gatos y sus aparatos y grabando un nuevo episodio. Genial, esto va sobre ruedas. ¿Y tú qué eres más de... ¿Qué te gusta más, mamá o papá? ¿Qué prefieres? Hombre, en cuanto a mamá y papá, los dos, para que no se sientan mal. Pero si me lo estás preguntando por el tema de hoy, Eso es. yo prefiero más los teléfonos de la manzana que los androides. Vaya, pecador de la pradera. Pues yo también, pero porque no me queda, por lo menos hasta ahora, no me queda más remedio, porque la accesibilidad, que es un punto sumamente importante para nosotros, pues no había color entre uno y otro, y por eso no me queda más remedio que elegir la manzana. Pero si no fuera por la accesibilidad, pues la verdad que no tendría tan claro que hubiera elegido. Probablemente estaría en el lado oscuro. Uh-huh. Sí, en cuanto a la accesibilidad, si recordáis y recuerdo nuestros oyentes, tuvimos a David y tuvimos a Héctor hablando de los lectores de pantalla para Android y verdaderamente, aunque habían mejorado, sí que es cierto que aún tenían algún tipo de dificultades a la hora del manejo de los gestos y demás, pero bueno, no era un hándicap en sí, sino era una circunstancia que hoy supongo que también hablaremos de ella, porque en cuanto a lo que es el uso de los distintos terminales, la accesibilidad va a tener que ver mucho y el feedback que nos da cuando la utilizamos. Y así que hoy hablaremos también más de los sistemas operativos y de las prestaciones que estos tienen y, lógicamente, luego con lectores o sin lectores. Así que yo creo que podemos comenzar. Sí. Para ello hoy tenemos dos invitados, a falta de uno, y por un lado pues repetimos con David. Muy buenas, David, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantado de participar de nuevo con vosotros. Muchas gracias a ti por estar con nosotros en esta tertulia. Bueno, y tenemos también a Norbey Salazar desde Colombia. ¿Qué tal, Norbey? Hola a todos, Ricardo, David, Arturo, muchas gracias por la invitación, hombre, muy contento de estar en este podcast tan maravilloso. Bueno, a ti sí que te vamos a preguntar un poco, pero muy brevemente, en un minuto y medio, quién es Norbey Salazar, porque a David ya tuvimos ocasión de conocerlo en un episodio anterior y a ti es la primera vez que participas como colaborador. Así que cuéntanos. Bueno, básicamente soy una persona apasionada y apasionada por la tecnología, me dedico a trabajar de forma profesional con ella en una empresa que opera un proyecto en Colombia de licencia país de JAWS. Me dedico también a probar diferentes dispositivos tecnológicos. Soy muy amante de lo que es conocer la tecnología, los lectores de pantalla, los diferentes dispositivos. Y a partir de eso he establecido mi historia de vida para dar precisamente servicio a las personas ciegas y con baja visión. Y pues me encanta trabajar con esto porque la tecnología sin duda es transversal para todos nosotros. No obstante, y rápidamente les cuento, estudié comunicación social en la Universidad Cooperativa de Colombia, pero ya llevamos más o menos 20 años de experticia en tecnología para personas ciegas y con baja visión en Colombia. Muy bien, excelente. Pues gracias. Gracias por participar y bueno, creo que tenemos dos personas maravillosas para hablar de estos dos sistemas operativos y de los terminales que conllevan. Y lo primero que yo os pediría, si os apetece, comenzamos ya a charlar, es que cada uno de nosotros, y incluimos los cuatro, expliquemos un poco cuál ha sido nuestro histórico de uso de terminales, en el caso de los que hayamos visto con visión y sin visión, y cuál es nuestro terminal actual, para que un poco, los oyentes se hagan idea del conocimiento que tenemos de los distintos sistemas operativos. Así que, por ejemplo, David. Bueno, pues yo comencé hace muchísimo tiempo con varias marcas, ¿no?, de las que había entonces, como Nokia, donde era un teclado que no era táctil, que era con botones y una pantallita muy pequeña. Luego cambié por diferentes terminales, ¿no?, marcas como por ejemplo Alcatel, que a día de hoy ya creo que no se dedican a dispositivos móviles. Luego, con el tema de smartphones, me acuerdo de empezar con una marca que era HTC, que hacía dispositivos que había a precio de muy buenas condiciones. Y luego, cuando empecé a trabajar, ya que tenía visión, empecé a utilizar iPhone,
pero recuerdo que no me daba una de las características que yo necesitaba, que era poder llevar 2 SIM en el mismo dispositivo para no llevar 2 terminales. Entonces, eso sí que me lo podía brindar otras marcas como Xiaomi, por ejemplo. Cambié a este tipo de dispositivos y luego, bueno, pues he tenido diferentes, ¿no? Tipo Samsung, he tenido Xiaomi, he tenido también de Motorola. Y a día de hoy he podido adquirir un iPhone, de nuevo, he vuelto con él, un iPhone 16 Pro. Y también tengo un Samsung S24 Plus. Entonces, pues bueno, sí que estoy curtido y he probado diferentes pues tecnologías, ¿no? David, con lectores de pantalla, ¿qué tipo de sistemas has utilizado? Empecé con Tollback, lo comentaba en un episodio anterior con Héctor. Luego utilicé Yesor, el lector chino. Muy rápidamente cambié porque no me brindaba lo que yo necesitaba. Me parecía un sistema un tanto lento, un tanto que las características que tenía no satisfacían lo que yo necesitaba. Pero con Yesor sí que lo tuve y luego ya VoiceOver con iPhone. Muy bien. Pues vamos a escuchar a Norbey, que nos comente también qué recorrido ha hecho con sus distintos terminales y sistemas operativos. Así que cuando quieras, Norbey. En mi caso particular, mi experiencia fue un poco inversa a la de David por diferentes circunstancias, pero también empecé por los teléfonos Nokia. Empecé por el 6670, lo recuerdo muy bien, en el año 2005. Y a partir de allí también tuve bastantes teléfonos de todo tipo de Nokia, hasta también por los teléfonos iPhone. En el 2011 fue que empecé por este lado, por VoiceOver, por el iPhone 3GS, y a partir de allí, por determinadas razones, me había casado con esa marca, con la marca Apple y su accesibilidad. Realmente yo no creía mucho en la accesibilidad de los teléfonos táctiles, pero encontré una persona que no habló de forma fanática, sino de forma objetiva. Dije, oiga, ¿y por qué no invertir en un teléfono iPhone para que yo pueda probar a ver cómo es que funciona? En esa época, para ustedes quizás cercana, para nosotros lejana, en Colombia no teníamos usuarios de iPhone, no había más de 1 o 2 a lo mucho. Entonces, en ese orden de ideas, inclusive debo decir que aprendí con un podcast de Ricardo a utilizar el iPhone, así fue que aprendí, por lo cual me empecé a meter con este tema de los teléfonos táctiles en ese momento. A partir de ahí, hasta el año 2013, solo tuve iPhone. Después de ello, me dediqué a conseguir información sobre Android. Dije, ¿por qué no probar Android? Y me compré un Samsung Galaxy S3 en esa época para hacer las primeras pruebas con Android y TalkBack. Y a partir de allí siempre he trabajado con ambas marcas en razón a que primero de forma profesional necesito conocer todo lo que incluyen ambas marcas, qué es lo bueno, lo por mejorar, yo no era malo, sino lo por mejorar, qué me ofrece una marca, qué me ofrece otra, qué me ofrece un sistema, qué me ofrece otro, qué me ofrece un lector y qué me ofrece otro. Después conocí Yesu hace unos 4 o 5 años y he decidido apoyar la licencia de este lector para tener todas las prestaciones del mismo. Y ahora Android para mí es mi teléfono principal gracias a Yesu, porque comparto con David plenamente que TalkBack es extremadamente lento y realmente no da una buena experiencia de usuario en diferentes teléfonos, por más gama alta que sean ellos. Muy bien. ¿Y tú, Arturo? Yo, bueno, pues también empecé un poco, como han comentado ellos, ¿no? Es que estamos dando muchas pistas de los años que tenemos cada uno, pero bueno, yo también empecé con un No digas Philips. que te vas a poner coqueto ahora, ¿sabes? Sí, sí. No creo que del club de Estamos fans femenino que tengas dando- te dé de baja a nadie. Estoy Yo dando creo muchas que pistas de los años que tenemos. Yo que también empecé sí, con sí. un Philips Genie, era el primero que tuve, que no tenía accesibilidad porque no había accesibilidad en aquel momento. Y luego me pasé a un Nokia 3660, que este sí que tenía el Mobile Accessibility inicialmente, que todavía no había ni lectores de pantalla. Luego ya sí que estuvo el Talks y había los primeros lectores de pantalla para el Symbian, ¿no? Luego tuve el Nokia N70 y el N85 y ahí di el salto al iPhone 4S, que me costó, porque pasar de unos botones físicos que se podían encontrar fácilmente y pulsar fácilmente, aunque todo se ha hecho paso, había varios modelos de Nokia como el N85 que era un horror buscar de forma física los botones, pero bueno, pero aún así, aun contó con eso, saltar al iPhone 4S me costó bastante. Hubo momentos ahí de crisis de quererlo tirar por la ventana porque la pantalla táctil inicialmente para una persona ciega pues cuesta hacerse a ella, ¿no? Y luego después del 4S pasé al 6S. Bueno, actualmente pues tengo el SE del 2022, creo que es el último SE.
que ha salido de Apple, ¿no? Ujú. Y Sí. con Android, pues ahí ando coqueteando un poco, pero bueno, la verdad que entre modelos de gama baja y muy baja, nunca he tenido así un modelo de los de gama alta, ¿no? Que ahí se nota mucho la diferencia de uso, la experiencia de usuario y más desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no? Pero bueno, por motivos pues, profesionales yo necesito conocerlo y por motivos personales pues también me interesa, ¿no? Pero no he coqueteado, eso han sido coqueteos con Androides, pero no he profundizado demasiado en ellos. Y luego además también, bueno, ya hablaremos, pero hay otro punto, ¿no? Que una vez que ya uno se mete en un sistema, pues empieza ya a comprar aplicaciones y demás, y pasarte de uno a otro, pues supone volver a empezar otra vez a buscar esas aplicaciones para esa productividad o para esas cosas que estás haciendo ya de una forma, tienes que empezar a buscar cómo hacerlo de otra y muchas veces pues tienes que volver a pasar por caja y pagar 2 veces por diferentes aplicaciones en diferentes sistemas cuando ya lo tienes solucionado en uno de ellos, pues tampoco a veces hace mucha gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues por comodidad, pues de momento, me he quedado en iPhone, aunque no descarto algún día pasar a Android. ¿Y tú? Muy bien. Pues yo te lo voy a contar. Me hace mucha gracia que te justifiques porque no utilizas Android. Eso pero es más bien por una cuestión filosófica, ideológica, ¿no? Algo de... Bueno, es ¿no? que Android, Como... a ver, si no fuera por el tema de accesibilidad, pues probablemente estaría en Android. Porque es mucho más abierto, porque te permite hacer muchas más cosas de forma más sencilla, sin tener que dar tantos rodeos, y por lo cacharrero que soy un poco friki, pues yo creo que Android te da más posibilidades para cacharrear en ese sentido, ¿no? Pero claro, iPhone te da más también la tranquilidad de que funciona, lo que funciona bien y da menos guerra, pero hay veces que tienes que dar un rodeo, en el mejor de los casos, cuando no es imposible hacer ciertas cosas. Entonces, bueno. Correcto. Pues yo tengo un perfil muy similar al tuyo y al de Norbey. Yo comienzo con un teléfono sin accesibilidad, era un Symbian, supongo, de la marca Triumph, y luego ya entran todos los Nokias con lo que era el Talks, y el Mobile Speak y todo este tipo de lectores. Y es cuando comienzo ya a manejar el teléfono ya con con cierta autonomía. Ocurre un hecho destacable que son unas jornadas de UTLAI en Madrid, en Prim, y iba de invitado para dar una ponencia sobre voces TTS y me encuentro a Jonathan Chacón y a Enrique Varela, que se habían comprado recientemente 2 iPhone 3GS, creo que se llamaba. Estuve en los descansos viéndolo, aparte de ver una batalla que hicieron los dos con espada láser, que me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces, bueno, me di cuenta que la resistencia esa o el miedo que yo tenía a la pantalla táctil, como ha comentado Norbey, pues viendo cómo estaban manejando, y en aquel momento era muy limitada la accesibilidad, pero bueno, viendo cómo la manejaban, digo, no, pues yo puedo hacerlo también. Sí que es cierto que hasta el año 2009 o 2010 no me compré el iPhone 4S, que ahí donde hice esa audiodemostración, que tuvo mucho éxito, que publiqué en Tiflo Informa, porque estaba tan sumamente emocionado, entusiasmado, que dije, la gente tiene que saber cómo yo estoy manejando esto con pantalla táctil y lo fácil que es y todo lo que me está permitiendo, porque recordar que antes estábamos prácticamente encarcelados en máscaras de accesibilidad que nos permitían movernos en entornos muy, muy restringidos, y ya con iPhone ya se nos permite un poco recorrer más el sistema y acceder a una información mucho mayor. Esa demostración de la que tú estás hablando precisamente fue la que a mí me demoré como 15 días en encontrarla. O sea, yo tuve un iPhone que definitivamente los primeros días quería tirarlo contra mi cara, por la ventana, pero esa demostración yo, mejor dicho, descubrí la rueda, el flick con tu demostración que lo descubrí, y ahí descubrí que se puede manejar un teléfono táctil, porque en principio como no tenía quien me apoyara, la persona que veía no sabía cómo manejar estas cosas, no teníamos ni la más remota idea cómo se manejaba eso, y descubrí el flick, que para mi gusto fue el paso trascendental para lograr el uso de estos teléfonos, y esa es la parte que obviamente uno debe manejar, pero en mi caso me demoré 15 días en descubrir el santo grial. Pues entonces yo estoy satisfecho porque ese era el objetivo, un poco transmitir en esa audio demo a través del sonido
cómo estaba respondiendo un teléfono al tacto, porque yo sí que lo iba audiodescribiendo, ¿no? Todo lo que estaba haciendo y a una velocidad. Y creo que en aquel momento intenté que la calidad de sonido fuera buena porque valía la pena, porque además iba todo muy bien, ¿no? Daba mucho juego, ¿no? Para hacer la audiodemostración. Me alegro mucho que fuera así. Bueno, pues a partir de ahí ya tuve más iPhone, bueno, un iPhone 6S y luego tengo un SE también y bueno, y con Android siempre he tenido algún Android de retiro de mis familiares, porque todos mis hijos, mi mujer y demás lo utilizan Android, y conforme me iban cambiando de terminal móvil, yo me los iba quedando y iba probando con Talkback aplicaciones, hasta ahora que tengo uno que me regaló un amigo, que es un Xiaomi Redmi Note 8 Pro, que como veréis, yo creo que ya van por el 13 o el 14. Los de Xiaomi debe tener más años que nada. Pero bueno, que en principio siguen funcionando muchas aplicaciones y nada. Yo, definitivamente soy de Apple y de su accesibilidad y también de su filosofía. Siendo Android un sistema operativo que me llama mucho la atención y que también lo utilizo sobre todo por si encuentro cosas que luego pueden ser útiles para terceros. Porque yo particularmente, como te pasa a ti, Arturo, lo tengo para bichear, no lo tengo como prioritario. ¿Y que instalaste Gisua en ese Redmi? Lo instalé gracias a ti, ¿sabes? Y porque lógicamente también me llamó mucho la atención que se hablara de un nuevo lector, que habían transmitido mucho miedo. Entonces, pues yo no lo instalaba. Y cuando tú me dijiste que no pasaba a priori nada si tomábamos precauciones, pues lo probé y bueno, sí, realmente no me ha dado tiempo a profundizar en él, pero está bueno. Es excelente. Yo tuve una controversia por lo mismo con algunas personas por el mismo uso o lo mismo que se hablaba del GESO sin siquiera probarlo, en razón a ese punto de lo que se hablaba de que ponía en riesgo nuestros datos. Todo lo chino genera sospecha, Ricardo, ¿no? Sí, lógicamente que todo lo chino genera sospecha, pero en este caso las sospechas eran no eran infundadas del todo, dado que retiraron la aplicación de la Play Store y eso generó mucha desconfianza. Antes de entrar un poco de lleno en la necesidad, ¿no? Como sistema operativo tal cual, ¿qué sistema operativo os parece mejor, peor? Probablemente no haya uno ganador, ¿no? Porque si no, no existirían los dos. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes le veis a cada uno de ellos? Bueno, yo en cuanto a los dos dispositivos que estoy probando ahora, ya hablo con conocimiento de causa, ya que estoy empezando con iPhone, ¿no? Con VoiceOver, y he utilizado Talkback y Jesua. Tienen ventajas e inconvenientes cada uno de ellos. La principal ventaja que veo a VoiceOver en iPhone es la estabilidad, la tremenda robustez que propone el sistema. No sé, es como que me da una sensación de calidad, una sensación de que es cierto de que a lo mejor no ha evolucionado mucho VoiceOver desde hace tiempo, según comentábamos hace tiempo también valga la redundancia, en un capítulo anterior con Héctor, pero me he dado cuenta de que lo que funciona y funciona bien. Esa es la sensación que me da iPhone. El teclado va muy sutil, va muy rápido, es una experiencia muy buena, pero es un sistema muy capado, muy cerrado. Cuando quieres hacer algo, simplemente, yo que sé, que te genere ChatGPT un atajo y lo quieras importar dentro de la aplicación atajos, tiene que ir firmado y tiene que ser con una cuenta de iCloud. Cosas de esas que dices, esto me cuesta mucho. En Android, al ser un sistema más abierto, es mucho más fácil. Android, la ventaja que tiene es esto, el tema de la personalización, el tema de poder cambiar tantas cosas, las opciones que tiene. Con el Jesua yo, por ejemplo, lo hablaba también antes con Arturo, creo, contigo, Ricardo, el tema de poder personalizar hasta el extremo, el tener esa edición de texto, la cantidad de opciones que tienes, temas de sonido,
muchas cosas, puedes hacer mucho con él. No es tan cerrado como VoiceOver, pero hay veces que pues a mí se me ha quedado colgado y de momento VoiceOver no se me ha quedado colgado nunca. Entonces yo creo que ahí va. Yo creo que si hiciesen un mix de todos, darían con la clave. Y creo que la gente de Apple no cuenta con los recursos no suficientes, porque ellos tienen mucha pasta, ¿no? Sino con el interés de poder utilizar pues eso y decir, vamos a integrar esto, vamos a hacer esto otro, y los otros al revés, yo qué sé, pues decir, vamos a ponerlo como decíamos, ¿no? En la Play Store, darle ese voto de confianza. Entonces, anda un poco ahí. Yo creo que en el mix de todos estaría la virtud. De hecho, yo creo que se van acercando, ¿no? Cada vez más. Android cada vez se va iosificando más y Apple cada vez va abriéndose más y se va acercando un poco más a Android en cuanto a la personalización, ¿no? Y hay cosas que yo he hecho de menos. Por ejemplo, hace no mucho tiempo tuve la necesidad de que cuando recibiera un SMS, que crear una automatización para que ese SMS fuera reenviado a diferentes números, ¿no? Eso con Apple es imposible. Y con Android, por ejemplo, sí que se puede. Hay cientos de aplicaciones que te lo pueden hacer, ¿no? Pues es un detalle como otro, porque hay muchas cosas en Android, es completamente personalizable y se puede hacer absolutamente todo lo que puedes hacer con el sistema. Y iPhone no, iPhone es súper cerrado, que eso precisamente es lo que quieren, ¿no? Es ahí donde se diferencia cada uno, porque luego también está, claro, el tema de la seguridad. Cuanto más abierto, pues es más inseguro, y al revés. Bueno, también tenemos que pensar en vuestros perfiles, tanto en el de David como en el tuyo. Es decir, el usuario de a pie, no usuarios avanzados con vosotros con conocimientos informáticos muy altos, realmente hace sota, caballo y rey. No va a complicarse más la vida. Y yo os entiendo a vosotros, que lógicamente tensionéis todo a ver qué es lo que os da más, qué es lo que os permite más para hacer las cosas más a vuestra manera. Y, lógicamente, la versatilidad, esa la tiene Android, no la tiene iPhone. Pero bueno, yo supongo que un usuario de a pie, y si no ahora que nos diga Norbey, él también tiene unos conocimientos muy elevados, pero trabaja como formador y como difusor de ese tipo de tecnologías, y supongo que conocerá a mucho alumnado, mucha gente que se ha formado en Android, utiliza 4 cosas, no utiliza más, ¿no? Bueno, Richard, en efecto tú tienes razón que cada quien utiliza el teléfono o el dispositivo para lo que considera. En efecto, pues hemos tenido la fortuna de enseñar en ambas plataformas y hacer diferentes tipos de cursos que nos permiten sacar como lo mejor. El problema consiste precisamente en que hay personas que por determinadas razones de tipo económico no pueden acceder a un teléfono que quisieran, sino al que les toca, y eso también a veces frustra un poco al usuario de a pie, como tú lo acabas de decir. Sin embargo, afortunadamente y gracias al tema de la evolución tecnológica, hoy tenemos posibilidades para todos los bolsillos y todos los gustos, que realmente es una de las conclusiones que más adelante vamos a conversar a profundidad, y es una de las cosas que no me gusta, por ejemplo, de Apple. Ustedes lo decían hace un rato, el tema de que parece como que VoiceOver ha entrado en una meseta de desarrollo, siento que le falta, pero no se trata aquí definitivamente de uno decir si eso está bueno o está malo, sino que nuestro objetivo precisamente es decir qué es lo bueno y qué es lo por mejorar de cada plataforma y cómo podemos sacar el máximo partido de esa plataforma, qué es lo que yo necesito, para dónde voy, y de esa forma sugerir al usuario qué utilizar. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Que haya diferentes sistemas, diferentes modelos y diferentes precios para que cada usuario pues pueda elegir dependiendo de sus necesidades, ¿no? Y efectivamente, sin tener en cuenta el tema de la accesibilidad, pues no sé si el 90% de los usuarios utilizan el teléfono para llamar y cada vez menos, y sobre todo para WhatsApp y poquito más, ¿no? Y alguno, incluso para redes sociales, tampoco todos, alguna red social, ¿no? Pues o el Twitter o el X o el Instagram o alguna cosita así, pero muy poco, ¿no? Entonces para esto, pues sí, vale cualquier Android súper básico de 100 euros, es suficiente. Y también porque un poco más a día de hoy hay más especialización y se basan más los criterios en los ecosistemas. Yo comentaba hace poquito con un amigo, decíamos, al final tú puedes tener el mejor modelo con la mejor tecnología en cuanto a hardware, pero donde está el valor añadido yo creo que a día de hoy está en los ecosistemas y en el software, porque lo vemos en marcas como Poco. Poco es una gama de terminales que tienen lo máximo, el mejor procesador, mejor pantalla, memoria RAM de 32 gigas que no son necesarias, pero su sistema operativo no es como el que puede tener, por ejemplo, Samsung. Samsung a día de hoy integra frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, micrófonos, altavoces, auriculares, de todo, barras de sonido, ¿no?
Es un ecosistema muy completo y Apple te brinda eso y siempre lo ha brindado. Tú en Apple te compras el teléfono, lo enciendes y empiezas a funcionar. Te compras los AirPods, en el momento que los abres están emparejados. Te compras también el Apple Watch y en un momento está. Todo eso, esa calidad, esa sensación para el usuario es súper cómoda. Es muy cómodo poder trabajar así. Es muy rápido, muy inmediato. El quitar aplicaciones, el desinstalarlas, instalarlas. Todo eso es muy rápido. En Android hay más pasos. Es algo más complejo. Tiene una curva de aprendizaje más amplia. La configuración es mayor. Pero no quiere decir que sea una mala experiencia de usuario. Mis padres tienen Android. Son personas que no son muy mayores, ¿no? Pero sí que tienen Android. Pero en cambio, mis antiguos compañeros, ¿no? Todos con puestos de responsabilidad, han cambiado a iPhone. ¿Por qué? Porque no buscamos ya más. No buscamos traquetear, ¿no? Cuando llegas a casa. Quieres algo rápido, algo inmediato, algo que funcione, algo que vaya bien y que dure en el tiempo. Yo creo, David, que eso es un poco relativo, el tema de la curva de aprendizaje, porque Android precisamente como tiene esa diversificación, cada marca tiene sus propias políticas y su propia forma de trabajar, pero de pronto en las versiones de hoy no compartiría tanto el concepto en razón a que hoy día es casi que todo muy sencillo. Lo que no podemos pretender bajo ninguna circunstancia es iOizar Android o androidizar iOS, sino que cada sistema tiene sus particularidades, pero la curva de aprendizaje a mí me parece que ya es muy relativa. Es cierto que iPhone es muy sencillo, pero Android también hoy día es muy sencillo, según obviamente la marca que utilices, ya es muy diferente los ajustes específicos de cada una de las plataformas. Precisamente la marca que tú hablas poco es una de las marcas más complejas en ajustes, pero eso es un tema diferente. Pero en la curva de aprendizaje creo que ya no es tan desigual entre uno y otro en mi concepto. Sí, coincido contigo. Sí, a día de hoy se ha rebajado muchísimo. Al final ha cambiado mucho. Yo creo que la gran baza de la manzana probablemente es un poco también lo que comentaba David, de que es la forma de diferenciarse, ¿no?, de la competencia. Quieren que todos sus dispositivos se entiendan muy bien entre ellos, lo que ha hecho que puedes emparejar unos auriculares con el iPhone y automáticamente ya te pueden funcionar con el iPad y con el Mac. Te funcionan sin tener que volver a emparejarlos ni nada a través de tu Apple ID. Pues ya se hacen esos auriculares, se hacen amiguitos de todos tus dispositivos de la manzana, ¿no? O te llaman al teléfono y puedes contestar esa llamada en el Mac, por ejemplo, o cosas de estas, ¿no? Que Apple pues sabe hacerlo muy bien y que cuando tienes dos dispositivos de la manzana, pues hacen más cosas juntos que por separado cada uno de ellos, ¿no? Sí, es algo que Samsung se ha puesto ahora más las pilas en ese tema, también te lo permite. Han ido un poquito más lento, han avanzado más con el tema de inteligencia artificial en Samsung, ya lleva un tiempo en España. Se han intentado actualizar, sí que creo que lo han conseguido. En el tema de lectores de pantalla, es lo que comentábamos, Tollback tiene que mejorar en cuanto a VoiceOver, pero sí que están haciendo cosas, sí que están mejorando. Y luego otras marcas, ¿no? Podemos hablar como Xiaomi, como Poco, como hay muchas, pues están intentándolo poquito a poco, y es lo que decía Norbello también. A día de hoy las actualizaciones, lo que van dando como ese valor añadido, esas actualizaciones de Samsung que te dan 7 años, pues Poco ya están empezando a hacer como 2 o 3 años, o sea, se están poniendo las pilas y se está igualando todo un poco más. En esto también tiene mucho que ver el tema de la presión ambiental, por ejemplo, ¿no? Por parte de algunos organismos, el tema de que la gente no cambie de teléfono tan seguido o que no quede en esa obsolescencia programada tan seguido. Y eso, por ejemplo, Apple sí que lo tuvo en claro y es algo que hay que reconocerle a la marca de la manzana, porque obviamente teléfono como el mío, que es un XS en este momento, no he querido renovarlo porque sí tengo claridad sobre lo que quiero a futuro y a presente, pero vemos que hasta de 18 se actualizó ese teléfono. Eso implica, por ejemplo, que las personas pueden disfrutar de las novedades con más o con menos recursos, pero finalmente que ya la gente no esté cambiando tanto de teléfono y que no tengamos que generar unos impactos ambientales, impactos económicos, donde el consumismo, ustedes saben que influye en esto, ¿no? Pero realmente creo que esa parte sí en Apple fue fuerte y ha sido fuerte y es de valorar y de resaltar, y que los demás fabricantes se han puesto también las pilas. Google también ya se subió al bus con sus Google Pixel, ahora inclusive en el último Pixel A hasta el 2032 actualizaciones. Implica que estamos hablando de una concienciación de los fabricantes de darle a conocer a todos los usuarios novedades con más uso y con menos impactos ambientales, para que todo el mundo con más o con menos recursos de hardware pueda disfrutar de algunas novedades de software. Eso es importantísimo resaltarlo. En Apple esto es curioso porque tan pronto te dan una de cal como una de arena, ¿no? Por un lado son dispositivos muy robustos, que duran muchísimos años, tienen una buena vejez, que al final lo terminas dejando el dispositivo
no porque se haya deteriorado físicamente el hardware y demás, normalmente porque no le dan más actualizaciones al software, ¿no? Porque el sistema operativo ya llega a un punto que dejan de actualizarlo, nos guste o no, para precisamente yo creo que empujarnos a comprar dispositivos más modernos, ¿no? Pero el dispositivo en sí suelen ser de una gran calidad. Y por otro lado, sin embargo, pues ahora, por ejemplo, han puesto el USB-C y, sin embargo, han tenido que hacer ingeniería inversa, que se lo han tenido que proponer a propósito, hacerlo con la velocidad del USB 2.0, que manda narices, ¿no? Pero bueno. Has visto que un tema muy importante, y yo creo que de cara al usuario es determinante, que es un poco la potenciación de los ecosistemas y de cómo, si tú utilizas, por ejemplo, todos los productos de Apple, estos se conectan con mucha facilidad, tú prácticamente no tienes que hacer nada después de la primera configuración, y eso da una serie de ventajas y de comodidad al usuario maravillosa. Pero pienso que tampoco es una cuestión en este caso, del tipo de sistema operativo, porque habéis nombrado marcas como son Pixel de Google, habéis nombrado Samsung y habéis nombrado también, creo que Oppo y Xiaomi. Y si os dais cuenta, todas estas marcas empiezan a tener también sus propios ecosistemas y empiezan a funcionar prácticamente igual que está funcionando el ecosistema Apple. Y verdaderamente ya da igual que tener un Android o tener un sistema Apple, que todo va a funcionar bien, ¿no? Y yo creo que eso sí que es importante. Es decir, han tomado nota, como decíais, se han puesto las pilas y lo han hecho así. Pero bueno, es que hay que hacerlo así, porque es que el usuario no es un informático. El usuario no tiene por qué saber más que pedirle una cosa al dispositivo de forma muy simple y muy básica y que lo haga, ¿no? Es decir, eso es así. O por lo menos yo pienso que es así. Un cumplimiento de una función para la que lo tiene. Ahí tiene que medir qué está comprando y para qué lo está comprando, que eso es un poquito diferente. Y estas marcas, todo este conglomerado de marcas que he comentado, efectivamente, pues están en ello porque se han dado cuenta de la ventaja competitiva que tiene la manzana respecto a todas ellas, pero es que Apple tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y los otros, claro, pues cualquiera de estas marcas pues tiene que de alguna forma alinearse con Microsoft, por ejemplo, que es la otra en cuanto a ordenadores de escritorio, pues es un poco el gran rival, ¿no? de Apple. Entonces, pues es que la facilidad que tiene Apple dentro de su ecosistema, que copias un texto en el Mac y luego puedes ir y pegarlo directamente en una aplicación dentro del iPhone, ¿no? Porque el FaceTime, pues todo se integra, puedes llamar en un dispositivo y continuar la llamada en otro, coger la llamada en uno o en otro indistintamente. Todo eso, pues todos esos pequeños detalles que son transparentes, quieren que sea transparente para el usuario, para esa experiencia de usuario que sea premium, pues claro, los otros lo tienen mucho más difícil porque tienen que ponerse de acuerdo entre varias empresas y algunas de ellas pues son competencia entre ellas. Entonces no está tan fácil, les está costando mucho. Más allá de que Microsoft ahorita está funcionándose mucho con Android, trabajando muy mancomunadamente, en especial con Samsung y Windows 11, ¿no? Que ahora Windows 11 te ofrece la posibilidad de incluir muchas cosas de tu teléfono Android, recibir las llamadas, enviar mensajes. O sea, que en vez de como de rivalizar, están tratando más bien como de tratar de, no sé si de emular, pero sí por lo menos de copiar algo parecido a lo que tiene Apple con ese ecosistema. Trata también de crear este tipo de ecosistemas, burbujas, donde los fabricantes están viendo que no solamente con teléfonos y que te pueden incluir wearables como tablets, como relojes, como auriculares. Entonces, mirad, un ejemplo muy práctico y muy claro. Yo tengo los Samsung Buds Pro 2. Estos son unos auriculares que venían con Samsung cuando me compré el terminal. Bueno, pues los he intentado poner con iPhone y se pueden porque van por Bluetooth, pero no tienes la experiencia de esa cancelación, no tienes la experiencia de poder pues pararlos y pausarlos cuando vas a hablar, no tienes una experiencia completa. ¿Te funcionan? Sí, pero no es lo mismo. Lo mismo pasa con, imagino que los AirPods, no sé si se pueden poner. Al revés pasa lo mismo. Claro, pasa lo mismo. Te pierdes funcionalidades, entonces, claro, entonces todo esto, tú compras una tablet de Samsung y compras un teléfono Samsung y puedes hacer lo que comentabas también como con Apple, pasar un texto de un lado a otro, una llamada, incluso notas, ¿no? Arrastrándolas directamente. Entonces, hacen que, ya que te compras el teléfono de Samsung, pues oye, cómprate la tablet de Samsung porque dentro de mi ecosistema tienes unas características que te van a venir muy bien, ¿no?
Y eso poquito a poco todas las marcas creo que se están dando cuenta y tanto Google, ¿no? Con sus Pixel, que te ganan como con muchas actualizaciones, muchos años, te ganan con la cámara, bueno, todos tienen muy buenas cámaras, pero los Pixel sobre todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que están intentando, pues con unos ecosistemas muy potentes, intentando llevar a los usuarios a su mundo. Claro, arrimar el ascua a su sardina y que toda la gente compre productos pues, de su marca. Es lógico, es un buen planteamiento comercial y para nosotros una faena, lógicamente, porque esto que tengas tú un pedazo de auriculares maravillosos que, lógicamente, en el momento que ya no los puedes conectar a tu Samsung ya no te van a dar las mismas funcionalidades, pues es una pena. Pero es así. Y viceversa, claro. A nosotros nos limita mucho más, porque si tienes ya un dispositivo, tienes un iPhone, pues los auriculares que mejor se van a llevar con tu iPhone son los de la manzana, ¿no? Los otros van a funcionar, pero ya no se van a llevar tan bien, ¿no? Entonces ya, si quieres esas características adicionales, pues te está limitando a que lo que compres sea también de esa marca, claro. Muy bien. Antes Norbey hablaba del precio de los distintos terminales. Yo por poner unos precios sobre la mesa y dado que recientemente han presentado el último modelo económico, y lo digo entre comillas, de Apple, que es el iPhone 16e, el terminal más económico de Apple hoy en día, me refiero a nuevo, no hablo del mercado de segunda mano, estaría creo que en 700, ¿no? 705 euros, una cantidad así. ¿Es cierto? Sí, son 709, creo recordar. Pues 709. Sí, pues por el modelo que comentabas, sí, el 16E. Uh-huh. Pues bueno, dentro de la marca de la manzana, el terminal más económico son ya 709 euros, ¿no? ¿Qué precio tiene un terminal de gama media que estaríamos hablando? Que esto sería un 16E en otra marca de Android. Por ese precio consigues una muy buena gama media y casi tirando alta, Ricardo y compañeros. Realmente en Android, como hay tanta diversidad de fabricantes y de competencia entre sí, entonces vamos a tener una oferta un poquito mayor donde se va a definir por pequeños detalles, pero por ese precio sí que consigues inclusive unos gama media alta bastante importantes, de los mismos Poco, por ejemplo, de los que hablábamos. Samsung también tiene, por ejemplo, incluso por menor valor los A56 y similares, que son teléfonos que ya te ofrecen prestaciones de gama alta con una inversión un poco menor. Entonces realmente sí que la marca Apple sigue siendo premium para mi gusto, así sea de baja de su móvil económico. Pero cuando estamos hablando de móviles de gama alta de Android, ¿ya se igualan los precios con Apple? Sí, claro, porque si ustedes observan cuánto cuesta el S25, estamos hablando de teléfonos de más de 1.000 euros en el caso pues de la moneda de ustedes. Aquí en nuestro caso hablamos de más de 5 millones de pesos colombianos, entonces obviamente claro, ya en cuanto a gamas altas, dependiendo de lo que tú persigas en la gama alta, pues hombre, ya tenemos unos costos muy similares. ¿Qué es lo que pasa? Que en Android, gracias a la diversidad de fabricantes, la gama media casi que es gama alta en algunos fabricantes y te permite con una inversión menor hacer casi que lo mismo que haces con otros dispositivos de otras marcas, entre ellas Apple. ¿Qué es lo que pasa? Que la experiencia premium de Apple, a la que ustedes hacen referencia, obviamente, pues marca una diferencia que finalmente, pues para los usuarios y los que siguen esta marca a ojo cerrado, pues están comprando no solamente un producto de calidad, sino también un gran servicio postventa, un servicio de actualizaciones bastante grande, y eso implica que hay unas diferencias, a pesar de que ya hemos dicho muchas veces que en Android se está copiando el modelo, inclusive en los mismos gama media, pero si con una inversión menor, en Android te haces un dispositivo muy cercano a la gama alta sin gastar tanto dinero. David, tú que has tenido un Samsung de gama alta recientemente hasta hace un mes, y ahora estás con otro terminal Apple 16 Pro de gama alta también. ¿Qué diferencias has notado en cuanto a lo que es manejo y sensaciones? En cuanto a diseño, prestaciones y demás, son muy parecidos. Quitando el lector de pantalla, lo dejo a un lado. Tocando el terminal, los dos se sienten muy premium, pero sí que diría que en el caso de Apple y la manzana, un poquito más premium. Esa sensación de esos, no sé cómo decirte, la vibración, aunque tiene sónicos los dos, ¿no? Pero es más pulido dentro de Apple, como que es un dispositivo que lleva en el mercado más tiempo, más rodado, como más experiencia. He notado eso en el terminal.
He tenido los dos, de hecho los tengo a día de hoy, ¿no? Los dos. Sí que he notado eso, esa sensación de ser un poquito superior el de Apple. Son los dos muy buenos dispositivos. En cuanto a pantalla, te diría que son prácticamente iguales. En cuanto a fotos, según me han comentado, también son muy, muy parecidas, aunque gana en este caso también Apple. Pero ese toque de premium, un pelín más, sí que he notado el iPhone. Luego ya con lectores de pantalla ya es otro cantar. Ahí sí que ya es lo que hemos comentado antes. En cuanto a carga y autonomía energética y eso, también similares, ¿no? No, en cuanto a carga, ahí sí que para mí gana Samsung, sobre todo Pero la de carga lejos. rápida. De lejos. De lejos y luego otras cosas como la transferencia de archivos, hay muchas más cosas en Samsung sí que notas. Al final, yo creo que es lo que comentamos, ¿no? Que el dispositivo de Apple es un dispositivo muy bueno para funcionar con el sistema con el que funciona. Entonces ellos no necesitan más. ¿Para qué te van a poner 32 GB de RAM? Si con 16 o con 8 van sobrados. En este caso, creo que el de Samsung son, si no recuerdo mal, son 12 GB. Pero claro, a lo mejor Android sí que lo necesitas más pesado. Todo es más pesado dentro del dispositivo de Samsung. Yo se lo veo más por por el tono del fabricante que pone, porque Android como tal no es tan pesado. Yo, por ejemplo, tengo un Motorola que es un gama media y es un Android casi puro y el teléfono funciona como la seda con 8 en RAM, por ejemplo. Entonces creo que es más un poco la personalización que el sistema operativo. Eso es la capa de personalización que pone cada fabricante. No te ponen a lo mejor tantas aplicaciones un dispositivo de OnePlus que uno de Xiaomi que Samsung. Entonces, en cuanto a Samsung sí que notas como cada año te van a poner algo nuevo. Vas a mejorar en RAM, vas a mejorar en pantalla, los nits, vas a mejorar, yo qué sé, el sistema de vibración, lo que sea. Como que tienen que ir mejorando poquito a poco, ¿no? Y en este caso en Apple, pues hacen pequeños detalles, pequeños cambios. ¿Que supone a lo mejor el año que viene comprarte el nuevo terminal? Pues es que mucha gente a día de hoy te recomienda seguir comprando el del año pasado, porque no han evolucionado tanto como pueden evolucionar otros terminales. Llega un momento también que estamos un poco tocando techo, ¿no? En los terminales móviles. Yo hace unos 8 meses aproximadamente tuve que comprar un Android y era un Poco con 8 GB de RAM, 256 GB de memoria interna y costó 120 euros. Es que la diferencia, lógicamente la pantalla no es tan buena, la cámara de foto no es tan buena, el procesador no es tan bueno, lógicamente como un modelo de 400 o como un iPhone, pero es que es un teléfono muy, muy majo por 120 euros. En una pelea, en un ring, si ponemos en un lado el S24 Plus que yo tengo contra el Apple que tengo ahora, gana Samsung, porque tiene mejor RAM, tiene mejor transferencia de ficheros, la pantalla también se supone que es mejor con más nits, va ganando en todo. Lo que pasa es que luego el sistema operativo es el que pega el último puñetazo, ¿no? Claro, objetivamente, técnicamente, pues quizás es mejor Samsung o otras marcas, pero desde un punto de vista subjetivo, como experiencia de usuario y cómo está todo integrado y cómo va todo de fino, pues ahí Apple lo sabía hacer muy bien. Tengo un amigo que dice que pagamos a precio de oro tecnología obsoleta cuando compramos un terminal nuevo Apple y no va desencaminado. ¿Y cuál es y de esto qué es positivo? Es decir, porque tú, dicho así, suena muy negativo, ¿no? Me han engañado, estoy comprando algo caro. Pero lo positivo es que sí que está contrastada y muy probada, con lo cual ellos están ofreciéndote esa estabilidad y esa garantía que antes hablaba David. Pero realmente es una tecnología antigua, no es una tecnología puntera. Y bueno, siempre han funcionado así, ¿eh? No han sido. En cambio, en Android sí que ves que esa diferencia la marca pues nuevas tecnologías incorporadas en cada nuevo modelo, ¿no? Claro, con todo el riesgo que eso lleva. Y la gente que empezó a probar los teléfonos plegables, pues lo experimentó en sus propias carnes, ¿no? Pero yo creo que tampoco te están engañando. Es decir, ellos te ofrecen lo que hay, esto es lo que hay. Si lo quieres lo compras y si no, no. Yo hace poco voy a hablar precisamente a un Apple Genius de una tienda de Apple, que un directivo que se había comprado
bueno, creo que tenía un Samsung o algo así, se había pasado a iPhone y fue a la tienda a los 15 días a quejarse porque con mi anterior Samsung puede hacer esto, puede hacer esto otro y con este no puede hacerlo, con este no puede hacer esto otro tampoco, no sé qué. Y el hombre le dijo, es que usted a lo mejor no es un cliente de iPhone. Ahora mismo si quiere le devuelvo el dinero porque esto no es para todo el mundo. Hay que saber qué pretende uno cuando compra un teléfono o un dispositivo. Es que hay que tener muy clarito para dónde apunta. Si no, obviamente puede equivocarse en la compra. Conozco usuarios ciegos y videntes de los con los que yo he trabajado que me dicen, no, a mi iPhone no me gusta por esto. Y el otro iPhone me dice, no, es que Android me parece difícil por esto. Y no estamos hablando, como bien lo decía David al principio, de temas de accesibilidad. Estamos hablando, evidentemente, de experiencia de usuario ciego o no ciego. Entonces, uno también tiene que mirar qué es lo que pretende, para dónde va, qué quiere, qué busca, qué satisface o qué necesidad busca satisfacer, de manera que se pueda sacar una experiencia de usuario limpia y completa y no, porque uno sale hablando, no, es que Apple es muy malo, no, es que Android es muy malo, y resulta que de pronto el del malo está entre la pantalla y el dispositivo, ¿ya? Así es, efectivamente. Claro, así es. En este caso, hombre, Arturo y yo tenemos los Android como bancos de prueba. Es decir, no podemos hablar con propiedad de la experiencia de usuario porque somos, bueno, hablo por mí, unos zotes, pero en cambio vosotros dos sí. Y lógicamente es muy enriquecedor lo que estáis comentando acerca de lo que son ambos sistemas. Sí, perdonad, os quería comentar antes que hay también un punto que ahora mismo yo creo que no es relevante como era antiguamente, que era el tema de la exclusividad. Yo recuerdo hace tiempo que quien llevaba un iPhone era un poder también como de estatus, ¿no? A mí me pasaba en la empresa. Yo podía llevar el iPhone y me miraban como diciendo, este tiene pasta, este maneja, ¿no? Se ha podido comprar un terminal. A día de hoy no, porque se ha igualado un poco, ¿no? Y el poder adquisitivo se ha ido enriqueciendo un poco más, pero antiguamente yo recuerdo esto, que los directivos llevaban Apple. Y los demás, pues bueno, a lo mejor llevaban un gama alta de Android, alguno llevaba un iPhone, si era un directivo mediano, manager o demás. Pero si no, era como el jefe de la compañía, sí, iPhone, iPad y el resto, pues bueno, no podían llevar esto. El propio diseño marcaba una distinción, eran más tipo joya, ¿no? El acabado de los terminales. Ahora ya no, ahora hay móviles Android preciosos, ¿no? Que también están muy bien rematados. Y con menores costes. En principio. No, seguro. Sí, Apple también ha tenido muy claro siempre saber aunar, ¿no?, la tecnología y la moda, tanto en el Apple Watch como en el iPhone. Siempre ha sido muy importante, ¿no?, los colores, por ejemplo, de los teléfonos o de los iconos, el hacer las tipografías, una curva, una esquina un poco redondeadita, todas esas cosas que Apple siempre ha sabido cuidarlo extremadamente bien, y otros pues han sido más ingenieros, más técnicos, y no les ha importado tanto esa apariencia, esa parte de moda, que mucha gente sí que le da importancia, ¿no? Que cuando sale un nuevo modelo de iPhone hay mucha gente que lo primero que pregunta es en qué color está. Sí, sí. Bueno, pero ya sin ver también es lo mismo, porque yo con mi 4S, creo que ya lo conté también en otro episodio, pero es que me gusta insistir en esto. Yo no le puse funda por tocarlo, porque la sensación táctil que me daba era muy agradable. Entonces me parecía un sacrificio el ponerle una funda y perder esa experiencia hasta que rayé la pantalla. Entonces ya me lo pensé, pero bueno. Pero es que Apple siempre ha cuidado todo eso, ha cuidado hasta la caja, el boxing, cuando abres la caja, el olor que desprende de un dispositivo nuevo, todo, es que todos esos detalles también se pagan. Es una experiencia completa. Completa, sí. Pero sin embargo, por ejemplo, hay otros aspectos en cuanto a seguridad. ¿Qué opináis? A ver, el tema de la seguridad, sin duda alguna, hoy día es una situación a analizar en todo sentido. Estamos hablando de que la seguridad de los datos está comprometida porque nuestros teléfonos se han convertido en billeteras digitales. Tenemos todo allí, el DNI para ustedes, a nosotros la cédula de ciudadanía, las tarjetas, bueno, en fin. Pero también en esto de la seguridad hay que tener en cuenta un factor, y es el usuario dónde o qué está haciendo y cómo lo está haciendo con su dispositivo. Es verdad que en eso iOS sí ofrece una garantía. iOS es un sistema extremadamente seguro por el cierre, no invulnerable. Cuidado, porque una cosa es que sea seguro y otra invulnerable. Ningún sistema informático a hoy es invulnerable. iOS ha tenido sus filtraciones, ha tenido sus cositas, pero no hay duda que el manejo férreo que tiene Apple
sobre iOS hace que sea un sistema que nos dé la sensación de seguridad. En Android, ¿qué pasa? Android ha mejorado mucho el proceso, pero Android también, al tener tantas posibilidades de personalización, de que el usuario haga determinadas cosas, pues también se puede volver un sistema que podríamos catalogar de inseguro, pero no por el sistema en sí, sino por el uso que le estemos dando a nuestro dispositivo. Por ejemplo, en esto no hay ningún tipo de secreto. La gente, por ejemplo, busca instalar aplicaciones de otras fuentes y eso genera inseguridad. Entonces, en cierta forma, yo como usuario, ¿qué pasos estoy dando para sostener la seguridad de mi dispositivo, para sostener la seguridad de mis datos? Instalando aplicaciones de fuentes desconocidas como lo permite Android, por lo menos hasta Android 15 con alguna manía, realmente estoy dando un paso por un terreno fangoso, un terreno de arenas movedizas. Si yo conservo mi dispositivo, descargo aplicaciones de la tienda correcta, si no me pongo a generar, por ejemplo, a tener Bluetooth abierto, a conectarme a cualquier red Wi-Fi, que eso le puede pasar a un iOS o un Android, donde me puedan interceptar los datos, etcétera, yo creo que como usuario también estoy aportando. Yo creo que los sistemas no son los inseguros. Yo creo que los sistemas han trabajado mucho en ese tema. Yo considero que es un poco también como yo usuario, ¿qué hago? ¿Cómo manipulo mi teléfono? Porque también hay formas de manipular iOS, como el jailbreak, por ejemplo, que generan vulnerabilidades y abren puertas desconocidas. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que la seguridad planteada como tal en los sistemas está robusta. Hasta donde yo como usuario puedo manipular esa seguridad y cometer una inseguridad. Mi casa tiene las llaves, pero si las dejo pegadas a la puerta, ¿qué pasa? Entonces es un tema que va más allá de los sistemas. Para mí los dos sistemas hoy día, un poco más por supuesto a ellos, son seguros de utilizar, pero soy yo quien decide qué tan seguro es mi sistema. David, ¿tú también lo ves igual? Totalmente de acuerdo con Orbello. Fíjate que yo siempre he pensado que el mayor virus que existe es el propio usuario. En el momento en el que le das un dispositivo y empieza a hacer cosas como descargarse aplicaciones desde fuentes no confiables, ya no de la Play Store, poder instalar APKs, eso es impensable en el mundo de Apple. Existen, yo me acuerdo que cuando yo empecé con el lector de pantalla y eso en Android existían Jesus craqueados. En el momento en el que el usuario tiene la capacidad de poder dar unos permisos especiales, poder entrar y descargarse aplicaciones, lo que decía, de fuentes no confiables, instalarlas, estás abriendo tu dispositivo a un mundo muy desconocido. Pero siempre y cuando hagas un uso responsable, hagas un uso pues serio de lo que estás haciendo de ese terminal, no tiene por qué haber mayor problema. Recuerdo que en el episodio que hablábamos de los lectores, tú comentabas, David, y lo traigo aquí también a nuestra tertulia para que lo hablemos, que una forma de protegerse es utilizar lo que son entradas biométricas en lugar de contraseñas escritas y demás. ¿Esto pensáis que es así? ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, definitivamente es una muy buena manera. Y hay otra cosa que yo iba a comentar sobre ese tema de la seguridad, radicando en que hay aplicaciones ahora en Android, sobre todo de tipo bancario, de tipo financiero, de tipo personal, que si detectan que tu teléfono tiene alguna modificación, dígase root, dígase bootloader abierto, que ese es un tema un poquito más técnico, no permiten su ejecución. Entonces creo que la seguridad en los Android también, ya que es como el tema polémico, obviamente sí está muy, muy garantizada ya. El tema está claro que depende mucho del usuario, pero finalmente los datos biométricos sí que garantizan seguridad, sobre todo la huella. Yo creo que es un poco más fiable la huella que el rostro, porque el rostro en algunos teléfonos con la foto lo pueden emular y el desbloqueo facial podría eventualmente, a pesar de que ha mejorado, podría ser una puerta de seguridad complicada para un usuario de pronto no tan experto. Entonces el tema biométrico sí me parece que contribuye a la seguridad desde mi punto de vista. Es un punto que a mí no me gusta en Apple, que ahora han quitado el tema de la huella, ahora es con el Face ID. No me gusta, yo también coincido con Orbello que prefiero la huella. Y luego hay otra cosa que los usuarios deberían de poner, la doble autenticación, doble factor, ¿no? Que puedas pues, poner tu huella y que te llegue un mensaje al número de teléfono que tengas asignado y confirmes, ¿no? Con un pequeño código. Ciertas cosas que te van a dar seguridad extra a tu dispositivo. Tenemos autenticadores también, tanto de Google como de Microsoft para diferentes aplicaciones y que es ese, puedes poner hasta triple factor de autenticación, es decir, la huella, luego puedes poner que te llegue un mensaje y luego entrar en la autenticación de uno de estos programas y poner un código que te generan para unas cuantas horas o demás, ¿no?
Es como todo, depende de dónde te metas, depende de lo que hagas, necesitas unos niveles otros, pero yo creo que un mínimo deberíamos de tener todos y lo que comentamos, no dejar los perfiles abiertos y poner huella o sistemas como el Face ID, ¿no? O detector de cara. Sí, es que esto es muy curioso porque te puedes comprar un iPhone, como habéis dicho, ¿no? Mínimo 700 euros de ahí para arriba, puedes tener un iPhone de 1.000, 1.600 euros y luego muchas veces a la gente el comprar una aplicación de un pago único de por vida de 5 euros le duele como si no hubiera mañana. Y quieren que las aplicaciones sean todas gratis y en Android pues craqueadas, ¿no? Pues las APKs famosas gratis. Y luego pues tenemos problemas de seguridad y no sabemos por qué. Así es. Antes comentaba Norbey que en Android una de las garantías es descargarte las aplicaciones de la Play Store. Yo no sé cómo estará ahora la Play Store, pero yo recuerdo que no hace mucho algunas de las aplicaciones que te descargabas te abrían una puerta de troyano magnífica y te entraban hasta la cocina. ¿Esto sigue siendo así o no? No, ya ha mejorado, pero sin embargo no se puede desconocer, Ricardo, compañeros, que aún pasa. De hecho, esta semana Google Play Store eliminó un sinfín de aplicaciones que estaban permitiendo. Ahora el problema realmente no es tanto los virus, el problema ahora consiste en el adware o la publicidad esta que te meten a las malas, que a veces tú eres una aplicación en Android y te da más publicidad de la debida, te invade toda la pantalla. Entonces, obviamente, ahora el negocio de pronto no es tanto infiltrar un troyano, un gusano en la aplicación, sino meterte el adware, la publicidad. Allí Google Play Store está trabajando. Todavía sí creemos que en eso estamos vulnerables. En eso todavía sí creemos que Android tiene que mejorar, está mejorando, sí, está trabajando, sí, y hay unos protocolos ya de seguridad en Android 15 y 16, que ya salió también la beta de Android 16, que Google está implementando, para, por ejemplo, ese tema de la instalación de fuentes desconocidas, o por lo menos restringir el permiso de accesibilidad en bastantes aplicaciones, sobre todo en aquellas instaladas de fuentes desconocidas. Entonces, en ese particular sí creemos que allí todavía hay una puerta medio abierta, ¿eh? Han ido cerrando la puerta, sí, pero sí todavía hay un agujerito que se está metiendo. No se puede tampoco negar eso. Yo te haría un símil muy rápido. Imagínate en un escritorio que tiras un montón de lápices de colores, bolígrafos, rotuladores y gomas de borrar. Ha habido un momento en el que en la Play Store pasó eso. Todo entraba y ahora lo que están intentando es sacar poquito a poco los rotuladores que están en ese escritorio porque no son confiables. Entonces tienes que ir identificando dónde está ese rotulador, quitando uno, buscando otro y quitándolo. Entonces, ha habido un momento en el que había muchas aplicaciones y ahora, como dice Norbey, están sacando, están quitando, están moviendo porque se están dando cuenta de que no tienen la seguridad que ellos estiman. Han puesto el nivel ahora, imagínate, en un punto 3 y todas las que no llegan al punto 3, pues las están quitando. Pero poquito a poco, tienen que ir quitando poco a poco porque han dejado entrar mucho. Entonces están como reordenando un poco la Play Store. Esa es la sensación que a mí me da. En cuanto a apps, ¿qué os parece donde hay no tanto más, ¿no? Sino mejores, mejor calidad? ¿Cuáles notáis que están mejores, más cuidadas, que tienen más diversidad, que puedes hacer más cosas, donde hay mejores apps? Aquí yo me mojo y digo que Apple. He notado una mejor a igualdad de aplicación. Bancarias, ING, yo utilizo ING y Openbank. En las dos he notado mejor depuración, mayor etiquetado, una aplicación como mejor diseñada, como más pensada. Ahí sí que creo que Apple lo ha hecho mejor que en el tema de aplicaciones. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una observación sobre lo que comenta David. Lo primero que hay que decir es que estoy de acuerdo, pero porque Apple tiene unos protocolos ya de accesibilidad muy estructurados. Es decir, tiene toda una Previo. documentación, Correcto. cierto, tiene una documentación muy estable, muy establecida, y eso hay que también tenerlo en cuenta y me parece que es extremadamente importante. Que la estén aplicando los desarrolladores a rajatabla, sí tengo yo mi observación, no están así. Porque, por ejemplo, David habla de unas aplicaciones evidentemente españolas. Pero miremos, por ejemplo, vamos a ver una aplicación más usada por todo el mundo como Telegram. Telegram en iPhone es casi que imposible de usar, al menos yo no lo he conseguido. Botones no etiquetados que no hacen su función. En Android es casi que completamente accesible o con clientes adicionales totalmente oficiales. Y si, por ejemplo, hablamos del diseño de aplicaciones,
Sí creo que Apple, el desarrollador de Apple sí me parece que se preocupa un poco más por el diseño, sí me parece un poco en eso, pero no quiere decir que sea perfecto. Miren, por ejemplo, vamos a hablar de una aplicación acá en Bogotá, Colombia, se llama TransmiApp, que es la aplicación que gestiona el sistema de transporte que se llama Transmilenio acá en Colombia, en Bogotá, y resulta que TransmiApp en iPhone no es posible utilizarla. Yo en Android puedo ver dónde viene mi bus o a cuánto viene para salir al paradero a coger el bus. En iPhone me es imposible eso. Entonces considero que no tanto depende de Apple o de Android, sino depende del desarrollador a dónde quiere apuntar, cómo lo quiere hacer o cómo logró el objetivo de que su aplicación sea mejor visible en un sistema o en otro, porque uno presume que el desarrollador lo que pretende es que su aplicación sea utilizada sin importar el sistema, sino que la aplicación cumpla su función y que visualmente pues se vea atractiva, pero realmente aquí no es de fabricante Apple, Android, Samsung, lo que sea, del sistema, sino de cómo el desarrollador implementa la tecnología de la que dispone. En este caso, por ejemplo, Apple, la tecnología de accesibilidad que es tan buena. Norbey, ahí tienes razón. Podemos hablar de la manzana pinchada porque con Telegram has hecho un touché a tope que realmente no ha conseguido sacar ninguna aplicación ni de terceros ni nada Apple que permita acceder con cierta usabilidad o accesibilidad a los contenidos de Telegram, y es una lástima. Pero hablando de aplicaciones que sí que funcionan en ambos sistemas, por ejemplo, WhatsApp, que es muy popular y muy conocida, y los dos tenéis experiencia con uno y otro sistema, ¿cómo lo veis? WhatsApp hasta hace poquito tuvo un bug, un problema en Android, donde cuando escribías un mensaje, al final del todo te ponía escribir mensaje. Era un problema de accesibilidad. Y tardaron en resolverlo, tardaron un tiempo, hablo de 2-3 meses, ¿no? Pero WhatsApp es cierto que se está actualizando cada 2 por 3. Yo comparándolas las dos, sí que me parece más accesible, sigo diciendo, el tema de Apple. Como que la aplicación está más depurada, más pensada, y con los protocolos que decía Norbey de que han seguido unos programadores y una serie de guías donde han dicho, hay un puntito ahí que pone, oye, tener en cuenta un poquito la accesibilidad, y la han seguido, ¿no? En ese caso yo sí que lo noto un poco mejor en Apple. Pero yo reitero que en Apple hay una documentación un poco más precisa en el tema de accesibilidad, pero también había una cosa que tenía Apple, y yo digo tenía porque en Android se ha logrado, y yo particularmente, la verdad, no creí que se fuera por lo menos a acercar tanto como lo ha hecho, y es el tema, por ejemplo, de aprovechar ese menú de acciones que puede equivaler un poco al rotor de Apple. El rotor en WhatsApp, por ejemplo, como lo planteaba David, es bastante bueno, tiene muy buenas posibilidades, pero ahora en Android el menú de acciones de Tollback o del mismo sistema, porque en Giso también se puede utilizar, ya se acerca muchísimo a lo que se pretende con el rotor de Apple. No es igual porque para mí el rotor es una fortaleza que para mí es imposible igualar, pero el menú de acciones de Android ahorita se acerca mucho a ello y nos facilita muchas cosas. ¿Qué está pasando? Que como ese menú de acciones es tan reciente, apenas los desarrolladores están empezando a sacarle partido. Nomás, por ejemplo, la aplicación de mensajes de Apple tiene las acciones muy desarrolladas en el rotor, para eliminar, para copiar, qué sé yo. En Android todavía Google no lo ha implementado, pero está allí, y eso creo que facilita un poco también que el diseño, que el desarrollo aproveche esas tecnologías disponibles y que finalmente tengamos unas aplicaciones muy pulidas en ambos sistemas. Pero lo que me gustaría que comentáramos en este caso, porque lo que comentas tú es cierto, pero es muy genérico. Es decir, en experiencia de usuario, en lo que hace la aplicación en sí, por ejemplo, una aplicación de WhatsApp, recibes mensajes, recorres el listado de mensajes, contestas los mensajes, escribes nuevos mensajes, el mensaje puede ser de texto, el mensaje puede ser de audio, puedes reenviarlos, bueno, puedes hacer una serie de historias. Eso es WhatsApp. Es decir, en esa experiencia de usuario, los dos que manejáis WhatsApp, supongo que en ambos terminales, entre un terminal Android y en otro de iOS, David ya quedó claro que parece ser que su experiencia con WhatsApp es mejor. ¿Tú no crees que es mejor en WhatsApp que en Android? No, no, Ricardo, yo no, y lo voy a decir. Debo hacer la observación y la salvedad de que tengo un iPhone XS, y eso obviamente influye, o sea, en eso también soy consciente. Pero, por ejemplo, en WhatsApp, en las últimas versiones para iPhone, la pérdida del foco, para mi juicio, es insufrible, es tremendo. Pues, por ejemplo, uno va a meterse a un chat y resulta que se metió a otro chat porque el foco empezó a bailar como loco. Y eso me ha sucedido. Y no estoy utilizando ni la beta ni nada de eso, sino una aplicación oficial de WhatsApp, y se me va el foco mucho.
Segunda manzana pinchada. Touché de nuevo. El foco es un desastre. Es que está ahí, es una realidad que está sucediendo no solo con WhatsApp, que es una de las aplicaciones más utilizadas, sino la más utilizada, pero realmente es un tema de experiencia de usuario muy frustrante para este servidor por lo menos. Yo creo que depende mucho del lector. Yo con el lector que utilizaba Yesua es verdad que lo manejaba mejor. La experiencia de usuario era mucho más satisfactoria con Yesua que con Apple. Pero en cuanto a la pregunta de... A ver, son muy parecidos. La pregunta que hacía Ricardo de esa experiencia de usuario en cuanto a Tollback o Apple, bueno, ahí difiero y creo que a lo mejor sí que gana Apple. Yo me refería más a cómo veo la aplicación de depurada o de etiquetada o los problemas que haya tenido y que se hayan podido resolver antes en Apple que en Android. Y luego una sensación esa que lo comentabas tú de estabilidad, de que es más rocosa, más firme, como que el lector de pantalla está más, ¿no? Más, no sé, más vestido, ¿no? Es que no sabría cómo decirlo. Es decir, más cercano, ¿no? A lo que es cualquier tipo de movimiento y reacción. Yo es que con Android me pasa eso, ¿no? Es decir, no tengo siempre la sensación de inestabilidad. Como que está más ¿no? trabajada la aplicación para entornos así. Claro, pero es que eso tiene también una explicación. VoiceOver está integrado al sistema operativo, es una gran fortaleza. VoiceOver está concebido desde el mismo núcleo de Apple. Talkback Correcto, no. ahí voy, claro. Sí, correcto, a eso voy también, a lo que dice Norbey, que está integrado dentro del sistema y han tenido que hacer muchas cosas de acuerdo a los ajustes que el propio sistema tiene. Entonces, por eso la aplicación pues se nota un poco más lo que decías tú, más vestida, más trabajada. No, y en el propio desarrollo, tanto las aplicaciones de desarrollo contemplan las cuestiones de accesibilidad y luego nosotros tenemos amigos que son desarrolladores de aplicaciones para Apple y realmente se quejan amargamente de las exigencias que tienen, incluyendo también lo que es la accesibilidad en cuando quieren publicar alguna aplicación en la App Store, ¿no? Es decir, eso que ellos se quejan tan amargamente, bueno, es un beneficio para el usuario, porque lo que están haciendo es que el procedimiento y esos protocolos se cumplan a rajatabla. Que eso no quiere decir que hayan cosas sin etiquetar o que el campo AL no esté bien puesto o que hayan exportado o hayan embebido una aplicación en HTML dentro de una aplicación para iOS. Es decir, hoy por hoy en casuística encontramos de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que son las aplicaciones más populares, pues sí que es cierto que, bueno, que notamos esa diferencia. Qué curioso, ¿no? Lo que comentabais antes, que Apple pues tiene un libro de estilo, ¿no? Muy definido, muy marcado. Por eso, pues la mayoría de las aplicaciones todas se dan el mismo aire, ¿no? A la hora de situar los botones, los colores, las formas, los tamaños, las tipografías. Un detalle, por ejemplo, hasta hace 4 días, bueno, un poco más, pero bueno, hace relativamente poco, en el Apple Watch el fondo de las apps tenía que ser negro. Bueno, era un poco para disimular los márgenes del reloj y tal, pero te obligaba a que el fondo de tu aplicación fuera negro. Y igual que eso, pues ahora ya no te obligan. Igual que eso, pues hay cientos de pequeños detalles que Apple te obliga a que sean así, ¿no? En Android, pues hay mucha más libertad y así va, ¿no? Que para bien o para mal, pues en Apple, por ejemplo, cuando haces una aplicación, aunque no tengas ni de accesibilidad, si sigues un poco el siguiente, sigues un poco el estándar y para poner un botón, usas un botón y lo pones bien y pones cada cosa en su sitio, pues al final es accesible prácticamente sin querer, ¿no? O por lo menos se puede usar. Esto en Android es un poco más complicado y tienes que proponértelo proactivamente para conseguir que sea accesible, ¿no? Eso que decimos, ¿no? Que ese doble vertiente de libertad o dejarlo todo un poco más restringido, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La gran conclusión de aplicaciones es básicamente que no todos usamos lo mismo, sino que todos usamos lo que necesitamos y obviamente la experiencia de usuario afecta porque si yo utilizo, hablemos de tema Facebook, unos lo utilizan, otros no, yo no puedo decir cómo funciona. Por ejemplo, lo que hablamos un rato al principio del podcast, yo utilizo la aplicación de TransmiApp, otros ni la conocen. Ustedes hablan de la Caixa, yo ni la conozco porque no la puedo utilizar, pero vamos a algo más cercano. Entonces, en ese orden de ideas también hay que tener en cuenta el usuario, qué tiene, qué usa, y ahí es donde se ve la experiencia de usuario, también más allá del diseño general,
pero por ejemplo, como nosotros no tenemos el resto, yo por lo menos nunca he visto una aplicación en pantalla, como seguramente pues David sí lo ha visto, entonces obviamente no se puede hacer una percepción muy, muy objetiva de cómo se ve la aplicación desde el punto de vista de diseños similares o colocación de botones y similares contra una persona que ve y que sencillamente encuentra lo que está buscando en determinado lugar. Es una observación que debemos tener en cuenta. Claro, también, por ejemplo, en Android pues puede existir la opción de tener launchers específicos, por ejemplo, para personas mayores, con botones grandes, con un botón grande verde en la esquina que tú quieras, otro rojo para llamar a no sé qué, cosas así, totalmente personalizadas, que eso en iPhone pues no es posible. Eso es imposible, es muy difícil, al igual que la ejecución de scripts, ¿no? Que comentábamos, en el lector y eso tú puedes ejecutar scripts que hagan algo que tú necesitas, yo lo he hecho. En el caso de iPhone, imposible. O sea, es un sistema cerrado que no te va a permitir. Bueno, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y lo que decía Norbey, depende de cada usuario y lo que necesite y lo que vaya a utilizar. Si necesitas mucha personalización, eres de hacer muchos cambios, quizás Android es lo tuyo. Que no necesitas tanto, que buscas un sistema más, no robusto, pero sí de sacar, empezar y funcionar y ya, pues a lo mejor Apple, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. David, pero tú sabes por qué Apple no deja ejecutar scripts, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Porque son mala gente, ¿no? Que son muy malas. Sí, ¿verdad? Que son muy malas personas, que tienes toda la razón. Es por una cuestión de seguridad, no es otra circunstancia. Sí. Es así. Y realmente. Sí, y lo comparto, que sea así. Bueno, entonces en mi caso, yo recomendaría primero que cada quien use lo que le guste. O sea, primero que defina qué necesita. Porque el perfil de usuario hay para todos los colores, desde lo que usted tiene, el usuario que simplemente, como dijo David, que es correcto, saque, instale y funcione, configure y funcione, iOS definitivamente. Si tú eres un usuario que te gusta experimentar, que te gusta conocer, que te gusta como que toquetear un poquitito más por abajo, definitivamente Android es tu solución. Si tú lo que quieres es accesibilidad garantizada desde el momento en que lo puedas sacar de la caja, más allá de que Android te da todo eso, pero que tú dices, no, yo no soy friki, a mí me cuesta, yo soy mayorcito y yo conozco esto, iPhone definitivamente es lo tuyo. Pero finalmente creo que en tu razonamiento de qué es lo que tú pretendes es donde está el secreto de hacia dónde vas a apuntar tu elección a la hora de adquirir un dispositivo. Que tú tienes un Mac, tienes por allá, no sé, un reloj Apple, necesitas que todo se integre. iPhone será siempre tu base. ¿Quieres una tablet? iPad es tu tablet. Pero si tú eres una persona que le gusta conocer determinadas situaciones, probar diferentes marcas, diferentes experiencias de usuario, diferente hardware, Android es tu solución. ¿Que quieres instalar aplicaciones de otras fuentes? Android es tu solución. Nadie dijo craqueado, dije otras fuentes, para que quede claro eso. Sí. No se pretende, ni me faltaba promover, ni me faltaba en este espacio simplemente de fuentes desconocidas. Pero también, después no te quejes de que tu teléfono o va lento o tiene mucha publicidad intrusiva o es que mi banco no me deja iniciar sesión. Entonces, en ese orden de ideas, tienes que tener muy claro y delimitar cuál es tu aspiración a la hora de obtener un dispositivo o un sistema como tal o una marca, porque en esto también es lo mismo, ¿no? La experiencia del usuario, la experiencia del sistema y la personalización que te ofrezca la marca con su hardware o con sus beneficios para que puedas utilizar y sacar el mejor partido. Así que mi recomendación es por ahí. Yo, partiendo del hecho que lo que ha dicho Norbey, coincido completamente, y aparte diría también que tienes que poner en esa balanza las posibilidades que tienes en cuanto a qué dispositivo puedes comprar. Es decir, qué te puedes permitir, ya que los precios que tiene en este caso Apple es bastante elevado. Si te vas a una gama alta también de Android lo vas a tener igual, pero no va a llegar a lo mejor a ese nivel. Una gama alta en Samsung es lo que comentábamos anteriormente, que puede ser un precio menor que el que puede ser un equivalente en Apple. Luego también miraría mucho el tema del ecosistema. ¿Qué ecosistema quieres tener? Si ya tienes algún dispositivo, como decía Norbey, yo que sé, tienes unos auriculares de Samsung, siempre te va a funcionar mejor con esto. Tienes una tableta o tablet de Samsung, también te va a funcionar comprándote un terminal de Samsung. Si eres una persona que ya no tanto trastear, sino que quieres ese tipo de personalización, valoraría o ese ecosistema o lo que decía Norbey de marcas. Existen muchas marcas que sin tener un ecosistema completo o complejo puede ser válido para ti,
Me voy a marcas como, ya no OnePlus, pues lo que decíamos, ¿no? Poco, Xiaomi, que sí que van metiendo pequeños dispositivos y a lo mejor con ese terminal es más que suficiente para tu día a día y las aplicaciones que vas a utilizar. ¿Que quieres esa personalización extra? Pues yo me iría a Android. ¿Que quieres rapidez, funcionar, sacar el terminal de la caja y empezar con ello? Pues Apple. Y un punto que me parece muy muy importante es tener en cuenta ese bagaje anterior que has podido tener si has utilizado algún otro dispositivo. Si eres de que toda tu vida has utilizado Android, tienes que tener en cuenta que en el momento en el que abras un iPhone y empieces con iPhone, te van a cambiar cosas. Tanto ir al menú de inicio, como ir para atrás, lo de recientes, todo esto te va a cambiar y va a suponer algo en ti, vas a tener que aprender un nuevo sistema. Y al igual con Apple. Y luego, otro punto ya por último, y os dejo hablar, tienes que tener en cuenta la integración de los sistemas en cuanto a copias de seguridad que tienes hechas en la nube, sistemas de almacenamiento en la nube. Si estás utilizando iCloud y te pasas a Android, ahí vas a tener un problema, vas a tener que transferir ficheros. Todo eso metido en un mix hará que te decantes o bien por uno o por otro. Y una vez que estés en ese nuevo ecosistema, marca o como queramos llamarlo, tienes que tener en cuenta que en unos años vas a tener que seguir por ahí, a no ser que quieras volver a hacer ese cambio y es como desandar lo que has hecho para otra vez volver a aprender y va a ser cíclico todo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado los dos, ¿no? Es una decisión que depende de las necesidades de cada uno, de lo cacharrero que uno sea, de lo que uno quiera hacer con un sistema o con otro. Es muy curioso, ¿no? La palabra ecosistema, que en la naturaleza es sinónimo de diversidad, en tecnología es todo lo contrario, pues cosas de los humanos, pero bueno, que si uno quiere pues que su entorno pues se lleve mejor entre sus aparatos, pues es mejor que sean de la misma marca, o uno quiere que sea más abierto. Si uno quiere descargar torrent, pues tiene que usar Android. Pues, si uno quiere usar cosas específicas, pues a lo mejor tiene que elegir un determinado sistema, ¿no? Pero bueno, es una decisión importante por lo que ha dicho David, que luego esto te limita probablemente en las decisiones futuras de comprar otros dispositivos, o una vez que entras en un entorno, pues probablemente el resto de dispositivos se lleven mejor con una determinada marca y probablemente pues tengas que permanecer en ese entorno un tiempo. Y también por las apps que uno va pues poco a poco comprando, te vas acostumbrando a hacer las cosas de una determinada manera, y cambiar para volver a hacer lo mismo pues te lleva un tiempo de aprendizaje que, bueno, pues a lo mejor está uno cómodo donde está y continúa ahí, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que decís y tengo dos preguntas que las lanzo al aire y las vais respondiendo como queráis. Una de ellas es que habléis, que creo que la gente debe tener conocimiento de lo que son las capas de personalización y la dificultad que puede suponer esto, y qué tipo de modelos y móviles son los más asequibles y que menos capas tiene, es decir, están más cerca del sistema puro Android. En este caso, de iOS no procede porque todos los iOS tienen el mismo sistema operativo y no hay capas. Y luego, cuando el poder adquisitivo que uno tiene no es mucho y quiere entrar a disfrutar de la tecnología, ya veis que son dos temas distintos, pero los comento ahora y luego los vamos diseccionando. ¿Cómo veis la cuestión de adquirir dispositivos de segunda mano y qué recomendaciones tendréis para esto también? Así que vamos con el primer tema, el de las capas. Bueno, en mi caso, por ejemplo, que utilizo Motorola, que Motorola es una de las marcas que menos personalizaciones tiene, es una marca que yo puedo recomendar. Después, por supuesto, de Pixel. ¿Qué es lo que sucede con Google Pixel? Que es un teléfono que ya tiene unos costos un poco altos. Entonces, digamos que ahí se fusionarían tus dos preguntas, Ricardo. Primero, si ustedes recuerdan, estos días, hace un tiempecito ya, pero relativamente corto, Google sacó ya el nuevo Google Pixel 9A, que es el presunto modelo económico de la marca. Llega en un precio de 549 euros. No sé eso qué tan económico sea en España, ¿verdad? Pero yo creo, por lo menos acá en Colombia, no es fácil ese tipo de economía en este país, porque aquí se gana en peso colombiano y eso equivale más o menos a unos 3,5 millones de pesos de nosotros, mal contado.
con todos los impuestos. Entonces, si hablamos de no personalización, de lo más sencillo posible, los Pixel obviamente son los teléfonos de la marca de Google, con todo y que ahora Google se está haciendo un poco al bus del bloatware, como se conoce técnicamente a los añadidos que traen estos teléfonos, que una aplicación de X, yo sé cosa del fabricante o del operador. Y en segundo lugar, que es aquí donde sí me parece que tenemos una diversificación interesante, Motorola. Motorola es un teléfono que viene con 95-97% de Android puro, con 2 o 3 cosillas que no generan mucho impacto, de manera que Motorola es una marca que, para mi juicio, cumple, Ricardo, la pregunta en sus dos facetas. Uno, no tanto bloatware, no tanta personalización, y dos, tiene teléfonos y tiene, digamos así, posibilidades para todos los presupuestos. Motorola tiene teléfonos desde 120, 130 euros al cambio de ustedes, lo que implica que un usuario que de pronto no tenga tanta posibilidad económica va a contar con un teléfono muy bueno y sobre todo, como no tiene personalización, con características de entrada con 2, 4 gigas en RAM, aunque hoy día el estándar es 4, 8 más o menos, va a tener una experiencia de usuario bastante interesante y en especial también en esto también hay que tomar en cuenta la expectativa del usuario. Yo no puedo comprar un teléfono de gama baja para ejecutar un Adobe Premiere en edición de video, ¿cierto? No puedo comprar un teléfono de gama baja para jugar lo último de Fortnite o de Pokémon. Estamos hablando en general, ¿no? De manera que eso también aplica un poco para las personas ciegas. Si nosotros queremos usar un lector de pantalla como Tollback, un teléfono de gama media de resolución, pero en la medida de las posibilidades sin personalizaciones, porque la personalización hace que el teléfono tenga que mover más recursos, mover la personalización y mover el lector de pantalla, de manera que Motorola es una opción muy recomendada respondiendo a tus dos preguntas. ¿Y el mercado de segunda mano, cómo lo ves? Porque ese es un tema delicado, ¿no? Sí que te permite acceder a dispositivos probablemente más potentes, aunque sean de la temporada pasada, pero se corren riesgos, ¿no? Claro, hoy día en la segunda mano, aquí en Colombia se mueve mucho, sobre todo plataformas como Mercado Libre puedes conseguir muy buenas posibilidades, pero en esto de la segunda mano hay que tener en cuenta factores que ya hoy cuentan en nuestros teléfonos, por ejemplo, el estado de las baterías. Ya Android también tiene la posibilidad de medir el tema del estado de la batería, pero sin duda yo creo que un mercado de segunda mano más fiable, si se puede llamar de alguna manera, es el mercado de los iPhone, porque los iPhone pierden poco valor, pero como las piezas son controladas por Apple, son piezas que se garantizan la originalidad y hoy día Apple tiene muy cuidado ese tema de las piezas, las baterías originales, con sus ciclos y todo, pues sí consideramos que en Android hay que tener un poquitito de cuidado. En Android Es más arriesgado. yo no recomendaría tanto meterle al mercado de segunda mano en Android, en especial en teléfonos de gama de entrada, porque los precios que hoy día te dan los mercados de entrada te permiten comprarte un teléfono que quizás de segunda mano te puedas comprar un, no sé, un Moto G84, un ejemplo, pero con ese mismo precio puedes comprarte un Moto E15, que es un teléfono de entrada que casi viene igual que el 84, es mejor que compres el Moto E15 porque tienes teléfono garantizado, sabes que viene de fábrica, sabes que tiene garantía, piezas originales y similares. En iPhone lo que toca mirar es el tema iCloud, que ustedes saben cómo funciona, por lo cual hay que comprarle a vendedores confiables y siempre tener en cuenta la eliminación de las cuentas y similares, que te le entreguen 50, ese tipo de cosas, que es que no todos los usuarios están en la capacidad de analizar y ver, Ricardo, porque un usuario, por ejemplo, te entrega el teléfono funcionando, pero no sabe detrás cómo está funcionando y con qué tipo de modificación. Y yo tuve una experiencia sobre eso cuando compré mi primer teléfono 3GS. Yo lo compré de segunda mano y tengo que contar ese caso. Yo no sabía nada de teléfonos y mi teléfono estaba funcionando abierto para todos los operadores, pero de forma ilegal, por jailbreak. Entonces, en ese orden de ideas, todo ese tipo de situaciones hay que tenerlas muy en cuenta y asesorarse uno muy bien. Yo por lo menos no satanizo, excusen el término, el mercado de segunda mano. Lo que yo digo es que si te vas a meter en ese mundillo, métete preferiblemente asesorado de alguien que tenga conocimientos si tú de pronto no los tienes, porque no todos los usuarios tienen por qué saber de todo. En ese orden de ideas, no lo satanizo, pero en Android sí preferiblemente yo haría el esfuerzo de poner 50, 30 euros más y comprarme un teléfono nuevo con todas las garantías y prestaciones. Bueno, yo en cuanto a Android sí que veo que las capas de personalización tienen mucho que ver y hay ciertas marcas que te pueden meter más o menos, ¿no? Como dice Norbey, Motorola creo que las cosas las están haciendo muy bien últimamente. Añadiría una más también que es OnePlus. OnePlus tiene una capa con ColorOS que va muy bien, va muy fluida y tiene poquito de personalización con aplicaciones suyas propias. Los Pixel, por supuesto, ya que son de Google. Creo que estas tres son las que yo recomendaría para gente que quiere optar por un terminal de estos con diferentes precios, como decía Norbey, desde la gama baja, entre comillas, de los Google Pixel
hasta tienes, yo qué sé, el Google Pixel 9A, ¿no? que comentabas. En cuanto al tema de segunda mano, yo solo recomendaría parte de reacondicionados, quizás en tiendas como pueden ser Amazon, donde te dan una garantía de cierto tiempo, o páginas web que te puedan dar algún tipo de garantía. El tema de Apple, hay un sistema de reacondicionados donde tienen varias piezas que son propias de Apple, pero en Android ahí es un poco más jungla, ¿no? No creo que merezca tanto la pena ir a un reacondicionado o segunda mano en Android, perdón, cuando puedes coger uno a lo mejor de otra marca. Como hay más variedad, puedes coger por a lo mejor el mismo precio que te vas a gastar por uno de segunda mano de Android, pues te coges otro modelo, puede ser en otra marca. Entonces yo recomendaría eso, lo que dice Norbey, estirar a lo mejor 20-30 euros, irte a uno de primera mano en Android, o tener muy claro dónde lo compras. Opciones como páginas como Amazon, Black Market, cosas así que te pueden dar una cierta garantía en caso de tener problemas, poder hacer una devolución o reclamación. Pues muy bien, qué interesante. La verdad que habéis dado consejos que hay que tener en cuenta y sobre todo que no son muy conocidos y creo que no se encuentran fácilmente cuando alguien está decidido a comprar un dispositivo, ¿no? Con lo cual van a ser de mucha utilidad. Como último punto, siempre encuentras vídeos en YouTube, audios por ahí, en podcast, donde hacen batalla entre Samsung S25 y iPhone 16 Pro Max. Bueno, son batallas, pero ¿batallas de qué? Batalla de hardware, de software, de experiencia de usuario no lo creo. Ahí es donde está la clave. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué vas a utilizar? ¿Cuál es tu mejor sistema? ¿Qué tienes ya? ¿Qué vas a integrar? ¿Qué vas a utilizar? Ahí es donde tienes que poner en una balanza todo y ahí sí que puedes hacer el combate, ¿no? Decir, vale, pues este combate me vale para ver qué es lo que quiero yo. Pero comparar dispositivos no se pueden tampoco comparar. El hardware es diferente, el software es diferente, todo es diferente. Y sobre todo que el marketing ayuda poco porque quieren lanzar con palabras grandilocuentes lo que es un dispositivo para que tenga éxito en el mercado y realmente la información que necesitamos como usuario es otra. Y sobre todo que la generalista no sirve para todos. Es decir, lo que tú dices, tienes que hacerte primero bien las preguntas de qué quiero, para qué lo quiero, dónde lo quiero, cómo lo voy a utilizar y a partir de ahí empezar a hacer tu elección. Eso es así. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que no hay una batalla y aquí no hay un ganador y un vencido, sino que depende de cada caso, de cada necesidad, de cada perfil. Pues quizá haya uno que sea más conveniente para él en esas circunstancias, ¿no? Una última cosita, Richard y Arturo, sobre este tema. Yo creo que ese tema de pronto nosotros siempre ver, digo nosotros por meternos, pero yo soy de los que trato de no hacerlo, pero ver lo bueno en un sistema y lo malo de otro, eso no es correcto. Como usted hablando de un vencedor o un vencido, no, eso no es correcto. Y a veces, lamentablemente, hay marcas que tienen fanáticos, y no hablo de ninguna en especial, sino marcas que tienen fanáticos, que siempre tratan no, es que Android, eso es malísimo por esto o por aquello. No, es que Apple es muy cerrada, pero lo dicen con ese tono de decir, no, es que usted es tal por cual por usar tal marca. Yo creo que aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que nosotros evaluemos cuál es nuestra necesidad, nuestra disposición a aprender, nuestra disposición a mejorar si es que lo quiero mejorar o sencillamente seguir igual porque estoy acostumbrado por determinada razón a usar X o Y o tal cosa. Hay personas, por ejemplo, que ven, ni siquiera personas ciegas, que hacen comparativas entre uno y otro. Entonces, no, que es que en iPhone el botón atrás lo tengo por allá lejos y en Android tengo el botón. No, a uno nos puede gustar el botón, a otros no les puede gustar el botón. Entonces, en ese orden de ideas también hay que pensar muy bien qué espero del teléfono o dispositivo y cuál es el objetivo. Es que creo que ese es lo más importante y creo que es la gran conclusión que tenemos acá. Y la otra conclusión final para mi gusto de este tema es que por lo menos hoy hay muchas más posibilidades desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista hardware, desde el punto de vista software, desde el punto de vista experiencia de usuario, que realmente yo creo que el usuario hoy día puede darse por muy insatisfecho a lo que está buscando. Solo es que sepa elegir bien o que se asesore correctamente. Correcto. Y lo que es maravilloso, y estaréis de acuerdo conmigo, que es que 18 años después de que surgieran los teléfonos con pantalla táctil, a fecha de hoy tengamos tantas posibilidades accesibles, tanto en un sistema como es iOS y otro como es Android. Antes esto impensable.
Y hoy es una maravilla. Es decir, nos podemos quejar y nos podemos quejar a lo mejor de pequeños detalles, pero en lo esencial podemos utilizar los terminales sin ver y eso es maravilloso. Sí, y de forma accesible, efectivamente, porque los primeros terminales que tienen pantalla táctil, creo recordar que había algunos de Nokia que no se sabía que iba a ser de las pantallas táctiles y los ciegos, porque había El unos iPhone estilos 3G muy raros. fue el No, primero. pero antes del iPhone hubo otros teléfonos, porque Apple toda la vida lo que ha hecho es copiar a otros. Tampoco No, vamos pues a sí. meternos aquí. Bueno, es que, Y claro, Nokia tuvo creo- el N58, el N58, sí, el había unos N97 que era Nokia. híbrido. Sí, tienes razón. Sí, había unos Nokia que eran con pantalla táctil e incluso había creo que incluso Talks, creo que tenía ahí unas primeras ideas de cómo hacer eso accesible. La pantalla lo dividía en 4 zonas, con un cuadrante pues así para adelante, otro para atrás, y para que sin ver pues pudieras utilizar esa pantalla táctil de alguna forma, ¿no? Pero esos primeros intentos fueron muy pobres y no eran nada funcionales, ¿no? Hasta que luego iPhone pues lo hizo de forma muy fácil, muy accesible y muy cómoda, ¿no? Pero antes había pantallas táctiles y no se consiguió dar una buena solución desde un punto de vista de la accesibilidad. Sí, pero Jobs lo hace en 2007. Si pensamos, eso es antes de ayer, eso está aquí muy cerca. Realmente en 2007 presenta el iPhone 3G y luego es un año después. Bueno, el sistema operativo era iPhone OS, ¿no? iPhone OS creo que se llamaba el sistema, ni iOS se llamaba tan siquiera. Y luego al año siguiente es cuando saca la App Store. No tenía ni aplicaciones el primer año que lo saca. Decía que no hacían falta, que para qué, que nadie necesitaba estas las aplicaciones, que al principio era otro concepto y luego ha ido evolucionando con lo que la gente ha ido pidiendo, ¿no? Pero esa idea de incluso de ese primer iPhone, esas piezas por separado existían. Estaba el iPod, como decía Steve Jobs, ¿no? Que era 3 dispositivos en uno. El teléfono ya existía por un lado, el iPod ya estaba por otro lado, la cámara de fotos ya estaba. Eran unir en un único dispositivo diferentes tecnologías que existían y las pantallas táctiles en los teléfonos móviles ya existían de antes, no es algo que inventó él. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa integración y luego más el diseño, ¿no? Y toda la filosofía, ¿no? Que hablábamos antes de un sistema operativo robusto y sin filtraciones, sin que, bueno, pues dio como resultado un producto único que te gustará más o menos, pero bueno, que tiene una señal de identidad propia y que hoy por hoy, pues lógicamente nos está dando muchas satisfacciones y que dure. Hemos estado hablando de muchas cosas, entre ellas ecosistemas, diferentes marcas, diferentes dispositivos, pero con una idea casi en común y como resumen, que el usuario es quien decide y quien tiene que poner en una balanza qué es lo que necesita y cuál va a ser el uso de ese dispositivo, teniendo en cuenta todos esos ecosistemas existentes a día de hoy. Eso es lo más importante aquí, yo creo que siempre debería de ser el usuario, ¿no? Dependiendo de lo que necesite, de sus conocimientos, de dónde quiere ir, pues que pueda elegir y que tengamos dónde elegir, ¿no? Que haya diferentes posibilidades, diferentes marcas, modelos, que cada uno tenga sus ventajas, sus pros, sus contras y que podamos elegir lo que mejor se acomode en cada circunstancia. Pues muy bien, vamos a agradecer lo primero la participación tanto de David como de Norbey y agradecerles todo el conocimiento que tienen acerca de Android y de iOS. Y bueno, a que no sea la última vez que nos encontremos porque hemos estado muy a gusto. Yo también quiero permitirme agradecerles la invitación, Ricardo, Arturo, un placer compartir contigo, David, en este espacio. Y quisiera también decir lo último, y es que afortunadamente la tecnología de hoy, en el momento en que estamos hablando en este hermoso podcast, es que hay posibilidades, hay opciones para todos los gustos, para todos los colores, para todos los sabores, para todas las ideas y para todos los bolsillos. A escoger informadamente. Creo que eso es lo más importante. Hoy día tenemos inclusive suficiente información que permite que un usuario, por más novato que sea en tecnología, tenga posibilidad de escoger de la mejor manera posible y no por moda ni por marketing, sino que ese es el error que cometemos, escoger por moda, por marketing, porque me lo dijo el comercial. No, la información hoy día está, es cuestión de buscarla, sacarla y pues también queremos y creemos que este episodio pueda ser importante para todos ustedes en cuanto a documentarse de la mejor manera, más allá de la accesibilidad, que es un poco la base de nuestro trabajo, pero más allá de eso, hay posibilidades de sistema, de marca y de ecosistemas.
Así que un agradecimiento también por la invitación, Ricardo, Arturo, por permitirnos compartir un poco de nuestra experiencia desde el punto de vista colombiano. Muchas gracias, Norbey, muchas gracias, David, por haber estado con nosotros y esperemos volver a encontrarnos en otros episodios. Siempre a sus órdenes. Muy bien, Muchas muy gracias. nutritivo ha resultado el episodio. Bueno, pues vamos con nuestros medios de comunicación. Nuestro correo electrónico es gafotas@cegatos.es y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o de texto en el +34 644 640 792. pues muy bien, os agradecemos como siempre que hayáis llegado hasta aquí y os esperamos en el próximo episodio. Así que hasta luego. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. 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 Pues bienvenidos a Guggenheim. Bueno, venga, todos arriba, vamos a ponernos aquí ya las pilas, que estamos todos muy relajados y hay que Perfecto. darlo todo. Venga, Vamos vamos. entonces. ¿Y qué tal, Norbey Sarazar, desde Colombia? Norbey, Cri, 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 cri. A ver si está por ahí. ¿Me escuchan, por favor? Muchas gracias, hombre, por ahora la invitación, señores. Vamos a ir luego el sonido entonces para el corte. espera, no, repetimos. Entonces estoy Bueno, y listo. tenemos a... Venga, Perdón. 1, 2, no te preocupes. Eso es problema de edición luego para Arturo, que se acordará de nosotros. de la Efectivamente, familia y ya me todo está empezando a acordar. Nada. esto. Pues Bueno, nada, nuestras espera, madres, silencio todo el mundo. Nada. Sí, a día de hoy, pues bueno, cuento con Samsung, tanto como con un iPhone. No sé si habéis escuchado ruidos. ¿Puede Muchos. ser? Sí, Muchos, ¿no? Eso se va. Estás esperando para decirlo. Aquí hay un mute. Si no tenéis mute físico de alguna forma, con control D, también tenemos un mute en el Stringer. Que luego os lo agradeceré. Y vuestras familias también. Vale. Pero si vamos a queréis, yo- comienzo. Yo estaba quieto. No, si no. Sí, yo también. Yo no señalaba a nadie. Sí. Bueno, en mi caso particular, ¿me escuchan, por favor? Tengo problemas de Sí, te sonido acá. escuchamos, Ahora sí, Ok. ahora sí. pero te has quedado como silenciado. Sí, Has en mi dicho, caso bueno, has particular. dicho- Y te has quedado ahí. En tu caso Vamos a particular te has voy a- quedado... listo. Voy entonces otra vez, voy a hacer otra vez en la respuesta. Voy a hacer una respuesta. Tranquilo, Voy a hacer una respuesta. tranquilo. Silencio. Namah Shivaya. Para no hacer la interrupción, hombre. Om. Correcto. Y lo que es maravilloso, y estaréis de acuerdo conmigo, que es que 18 después... Uy, repito. Y así. Hola. Y así. Y así ha terminado, nos ha dejado planchado. No, sí, no, no, es que claro, la conclusión pues que podemos decir Sí, realmente es absolutamente... Venga, pero les cuento.
Y bueno, llegados a este punto, yo creo que podemos ya recapitular y decir lo que hemos hablado en el episodio. Creo que los primeros fueron HTC, ¿no? El primer Android, el primer dispositivo con Android fue un HTC. Me está boicoteando, Arturo. No me dejáis irme, me quiero ir ya, dejadme en ¿Te paz, quieres ir? hombre. No te he notado. Broma. Está cansado de hablar Arturito, hombre. Pasa ya. Arturito. Ese es el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, es Arturito, se llama R2D2, ¿no? Sí. Arturo. El rey Arturo. No, Arturito, el de la Guerra de las Galaxias, en latino no se llama Arturito, Sí. No. No tengo ni idea. Archu. ¿no? ¿No es de la Guerra de las Galaxias? No, esa no la tengo, no vi esa película. No, ¿Ah, no? no soy ¿En muy serio? amigo del cine, ¿no? Jope, Es hombre, Star Wars. pero aunque no seas amigo del cine, la Guerra de las Galaxias sí que verla. No, pues ya que me la recomendáis, pues vamos a tomar nota aquí para sacarle una tardecita y verla. Por favor, hay que ver la Yo Guerra quiero de las dar recuerdos ahora a Arturo cuando vaya a editar esto y que se acuerde de nuestros padres. Sí. Tan. Con cuatro pistas ya cuesta bastante más. Pues Ya. y todos los cortes que estamos viendo hoy, pero bueno, bien. Bien. Venga, también ahora sí. Ahora sí, recapitula. Ahora no voy a decir yo nada. Ahora no quiere. Ahora me No, quiero para no quedar- pisarnos, es que ahora no siempre quiere. quedamos ahora me pensando quiero lo que quedar. no pisamos, ¿eh? Los dispositivos no sincronizan. Ahora no quiere. Entre bomberos no hay que pisarse la manguera. Eso El está ecosistema Segatos no ha sincronizado. No recapitula ahora. Bueno, claro. Bueno, pues despide esto, David, a tu manera. Adiós. Chispún.